Cornerstone. Buenas noches, We're Cornerstone. glad that you're joining us tonight. Felices de que estén con nosotros esta We noche. welcome all those who are watching online. Le damos la bienvenida a aquellos que nos están mirando en línea. Today is the 12th part of our discipleship. Hoy es la parte número 12 de nuestro discipulado In our last class. en nuestra última clase. And so we will have a graduation soon, probably this Sunday. Y vamos a tener una graduación muy pronto, probablemente este domingo. If you've missed any of the classes, Si ha perdido alguna de las clases, you will not graduate. no se va a graduar. So, but what you can do is you can make it up by turning in your exam Lo que pueden hacer es hacer su examen y entregarlo for the classes that you missed. de las clases que And perdieron. then you can participate in the graduation. Entonces pueden participar de la graduación. I think that's an easy and fair way to allow all those to participate. Creo que es una manera fácil y justa de que todos participen. And tonight's class is on offerings and tithes. La clase de hoy es sobre las ofrendas y los diezmos. The Bible teaches us La Biblia nos enseña that we cannot give to God more than He's already given to us. que no podemos darle a Dios más de lo que ya Él nos ha dado a nosotros. He gave us His most valuable treasure, Él nos dio su tesoro más apreciado, which is His only Son, Jesus que fue Christ. su único Hijo Jesucristo. And with Him, He will give us everything else Y that we con need. Él nos dará todas las cosas que necesitamos. And that's how we begin our study tonight. Y así empezamos nuestro estudio de esta Let's say a noche. word of prayer. Oremos. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. As we open your word, please open our hearts Así como abrimos tu palabra, por favor, abre nuestros corazones that we might receive everything that you have for us. para que podamos recibir todo lo que tú tienes para nosotros. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen, Amén y amén. The Bible says in 2 Corinthians chapter 9 La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 9 and verse 7, y versículo 7, 2 Corinthians 9, 7, 2 de Corintios 9, 7, it says, "Let each person give according to how they purpose in their heart, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, not with sadness or by force, but because God loves the cheerful giver." no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. And the word there, cheerful, is the same word as happiness. La palabra ahí alegre viene del griego hilaros, The same word as happiness, felicidad o gozo, yeah, which comes from the Greek word hilaros. que viene de la palabra griega hilaros. That's where we say, "Oh, that was hilarious." Por eso decimos, en español nos decimos hilarious, pero decimos gozosos. So that describes somebody who has been convinced that giving is good. Describe a alguien que ser generoso es bueno, They are grateful to God, es agradecido a Dios, and they recognize that God has blessed them tremendously in their own life. porque reconoce que Dios lo ha bendecido en sus vidas. And therefore they give to God with joy or with happiness. Por lo tanto, le dan a Dios con gozo. And so God wants His people to have that type of attitude, Entonces Dios quiere que su pueblo tenga ese tipo de actitud, that we be cheerful when we give. que estemos gozosos cuando demos, Even when it's difficult sometimes, aunque sea difícil algunas veces. we should trust in Him Debemos confiar en Él, as the poor widow did in Luke chapter 21. así como hizo la viuda en Lucas capítulo She 21. didn't have much money, Ella no tenía mucho dinero, but the little bit that she had, she put it in the offering pero box. lo poquito que tenía lo puso en el alfolí. So when we read the Bible, we read that there's 3 different categories of giving. Cuando leemos la Biblia podemos ver que hay 3 clases de dádivas. And we'll go into a little bit of detail of each one. Vamos a dar detalles de cada una de But ellas. the first one is tithes, La primera son los diezmos, the second is la offerings, segunda son las ofrendas and the third is the first y fruits. los terceros son los primeros frutos. So the tithes means a 10th part. Los diezmos se refiere a la 10ª parte. In other words, of the money that comes in. En otras palabras, de los ingresos. And offerings, number 2, refers to a voluntary giving Y las ofrendas se refieren a una dádiva de buena voluntad, above and beyond the tithe. más allá del diezmo. So tithing was not voluntary.
el diezmo no es voluntario, it was expected. es esperado. But beyond the tithe, that's considered an offering. Pero más allá del diezmo, eso es considerado una ofrenda. And then there was the first fruits. Y luego están los primeros frutos. And that's not 10%, that's 100%. Y eso no es 10%, eso es And we'll 100%. read a little bit about that later. Y lo vamos a leer un poco más adelante. It's an acknowledgement of the blessing of God Es un reconocimiento de la bendición de Dios when we give the first fruits. cuando damos los primeros frutos. Let's look a little bit about the history of tithing. Let's look at the Vamos- first one. Vamos a ver un poco de historia de la primero, el diezmo. So one of the keys when we study theology and study the Bible Una de las llaves cuando estudiamos la revelación o la Biblia is the rule of first mention. es la regla de la primera vez. In other words, when the Bible mentions something the first time, En otras palabras, cuando la Biblia menciona algo por primera vez, that usually establishes the context and the foundation for that teaching. eso establece los fundamentos para esa enseñanza. And so the first time we see tithing mentioned in the Bible La primera vez que vemos diezmo mencionado en la Biblia is in Genesis chapter 14, es en Génesis capítulo when 14, Abraham gave Melchizedek the tithe. cuando Abraham da el diezmo a Melquisedec. Many people mistakenly believe Muchos creen erróneamente that tithe started under Moses, que los diezmos empezaron cuando Moisés, under the law of Moses. bajo la ley de Moisés. But that's not true, Pero eso no es verdad, because hundreds of years before that, porque cientos de años antes de eso, before the law of Moses, antes de la ley de Moisés, it says that Abraham tithed to Melchizedek. dice que Abraham diezmó a Melquisedec. Later, Abraham's descendants were people who tithed. También los descendientes de Abraham también dieron diezmo. And much later came Moses and the law of Moses. Y luego vino Moisés y la ley de Moisés. So when Abraham was alive, Cuando Abraham estaba vivo, and you can read that in Genesis 14, y lo pueden leer en Génesis capítulo 14, it was a time when there were feudalism was the way that people lived. en ese tiempo era una era de feudal, No, feudales. feudales, There were época feudal. there were feudal lords. Habían señores feudales. Habían señores feudales. And these lords had armies. Y estos señores feudales tenían ejércitos And they were trained and armed. y estaban entrenados y armados. And they would protect all the villages in their kingdom. Y ellos protegían a todos los pueblos en sus aldeas, These were vasallos. I don't know how you said it in English. vasallos. Yeah. People that were under the authority and protection of the feudal lords. Eran personas que estaban bajo la autoridad de estos señores feudales. So they expected protection Ellos esperaban ser protegidos and security y seguridad against enemy nations. en contra de las naciones enemigas. And in return, Y en retorno they submitted to their authority se sometían a la autoridad and they would honor them with tributes. y se le homenajeaba con tributos. And so they would offer, money and part of their crops to these feudal lords. Ellos ofertaban sus cosechas o dinero a estos señores feudales. Abraham says that he was involved in a battle. Abraham dice que él estuvo involucrado en una batalla. The Bible says there were 5 kings fighting against 4 kings. La Biblia dice que 4 reyes estaban peleando contra 5 reyes And they were very powerful. y eran muy poderosos. And when they went into battle, Y cuando fueron a la batalla, the 5 kings lost against the 4 kings. los 5 reyes le perdieron en contra de los 4 reyes. They lost their cities, they lost their territories. Perdieron sus ciudades y su territorio. And Abraham became involved in that conflict Y Abraham se involucró en ese conflicto because he had relatives that lived in one of the cities. porque él tenía familia que vivían en ese pueblo And they had been taken captive. y habían sido llevados And cautivos. so Abraham took 318 of his servants. Entonces Abraham llevó 318 de sus siervos And with the help of God, he was able to overcome them. y con la ayuda de Dios pudo vencer. And he took back all the things that those 4 kings stole. Y recuperó todos los bienes que esos 4 reyes robaron. When Abraham was coming back from that great victory, Cuando Abraham regresaba de esa gran victoria, he met with Melchizedek. él se encontró con Melquisedec. Bible doesn't say a lot about Melchizedek, La Biblia no habla mucho sobre Melquisedec, but
the Bible says he was the king of Salem. La Biblia dice que él era el rey de Salem. It's a city that we know now as Jerusalem. Es una ciudad que conocemos hoy como Jerusalén. And it says he offered to Melchizedek offered him bread and wine. Y dice que Melquisedec le ofreció pan y vino This is a symbol of the new covenant. como símbolo del nuevo pacto. These are all symbolic things that are happening in Scripture. Esas son todas cosas simbólicas que están pasando en las Escrituras. And Melchizedek said, "Blessed be Abraham of God Almighty." Y Melquisedec dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. And blessed be God Almighty, Y bendito el Creador Dios who Todopoderoso, has given your enemies into your hands. que entregó tus enemigos en tu mano. And then it says Abraham gave him a tithe of everything that he had. Y dice luego, dio a Abraham los diezmos de todo. Now, there's many opinions about who this man Melchizedek really was. Hay muchas opiniones de quién este Melquisedec era. The Bible says he had no father and no mother. La Biblia dice que no tenía padre ni He madre, had no genealogy. que no tenía genealogía, He was a priest, high priest of God Most High. que era un sumo sacerdote del Dios Altísimo. He had no beginning of days and no end of days. Él no tenía principio de días ni tampoco días postreros. So we know that he was a king. Sabemos que era un rey, We know he was a priest. sabemos que era un sacerdote. Many people think that this was a Christophany or an appearance of Jesus. Muchos creen que esto fue una cristofanía o una aparición de Jesús. It's also called a theophany También es llamado una teofanía, or an apparition of one of the Godhead, God the Father, God the Son, or God the Holy Spirit. una aparición de una de las cabezas, ya sea de Dios el Padre, Dios el Hijo o Dios el Espíritu Santo. He was the King of Peace Él era el Dios de paz, El el rey rey, de- de paz, because Salem means peace, porque Salem significa paz and was the King of Salem. y era el rey de Salem. And so I hear many people teaching that this was a Christophany of Jesus Christ, Y yo oigo a muchas personas enseñando que esto fue una cristofanía de Cristo, that Jesus appeared to Abraham in the form of Melchizedek. que Jesús apareció a Abraham en forma de Melquisedec. There's many reasons why I don't agree with this. Hay muchas razones por las cuales yo no estoy de acuerdo con esto. Jesus is not the King of Peace. Jesús no es el rey de paz. He's the Prince of Peace. Él es el príncipe de paz. Jesus Christ had a beginning of days. Jesús sí tuvo un principio de días. He was born of a mother. Él nació de una madre. It says that Melchizedek had no mother or father. Dice que Melquisedec no tenía padre ni madre. So it says that Melchizedek was high priest of God. Dice que Melquisedec era un sumo sacerdote de Dios. But Jesus Christ is the high priest, our high priest. Pero Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. I believe Jesus took his priesthood, Yo creo que Jesús tomó su sacerdocio, like the Bible says, como dice la Biblia, in the order of Melchizedek. en el orden de Melquisedec. So he was anointed by God's high priest, Él fue ungido por el sumo sacerdote de Dios, ordained by God himself, ordenado por Dios mismo, through the anointing of the high priest Melchizedek. a través de la unción del sumo sacerdote Melquisedec. And that's how he took his priesthood as our high priest. Y así fue que él se convirtió en el sumo sacerdote para nosotros. So we believe that Melchizedek was a theophany of the Holy Spirit. Entonces creemos que Melquisedec fue una teofanía del Espíritu Santo. And this is not a very common teaching, Esto no es una enseñanza común, but I believe it's a kingdom teaching. pero yo creo que esto es una enseñanza del reino. We taught a few months ago about the priesthood of Melchizedek. Enseñamos hace unos meses atrás sobre el sacerdocio de Melquisedec. If you want more details, you can go and listen to that sermon. Si quiere más detalle, puede ir y escuchar este sermón. So the Bible says that Melchizedek, that Abraham tithes to Melchizedek Entonces la Biblia dice que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec because he had acknowledged that God had given him the victory. porque estaba reconociendo que Dios le había dado la victoria. And this is the first time the Bible establishes this thing called tithing. Y esta es la primera vez que la Biblia establece esto que estamos hablando sobre el diezmo. Later,
under the law of Moses, Luego, bajo la ley de Moisés, tithing was made part of the regulations. el diezmo fue hecho parte de las regulaciones And the Jews were tithing for the maintenance of the temple, y los judíos diezmaban para el mantenimiento del templo and also for those who ministered in the temple. y también para aquellos que ministraban dentro del templo. We see that in Numbers chapter 18, Lo vemos en Números capítulo 18, Deuteronomy chapter 12, Deuteronomio capítulo 12 and 14, y 14 and 26. y 26. And you can read those chapters. Y pueden leer esos capítulos. And in the book of Malachi chapter 3, Y vemos también en Malaquías capítulo 3, Israel is admonished to not forget about tithing. donde se amonesta a Israel de que no se olviden de diezmar. Because if they didn't tithe, they would hold back the blessing of God Porque si no diezmaban, entonces estaban aguantando la bendición de Dios and divine protection over their lives. y la protección divina sobre sus vidas. So if Abraham, the father of our faith, Entonces, si Abraham, el padre de nuestra fe, had a revelation to tithe tuvo la revelación de diezmar even before the law of Moses, mucho antes de la ley de Moisés, and later Israel was commanded to tithe under the law of y Moses, después Israel se le mandó a diezmar bajo la ley de Moisés, we, the church, have received a higher covenant. nosotros, la iglesia, hemos recibido un pacto aún mayor And we are more grateful to Y- the blessings of God y nosotros estamos más agradecidos de las bendiciones de because our Dios promises are higher and greater than the promises that Israel received. porque nuestras promesas son aún mayores que las que Israel recibió. So we are expected to be even more grateful than Israel. Entonces nosotros estamos esperados ser más agradecidos que Israel. Jesus said in Matthew chapter 5, Jesús dijo en Mateo capítulo 5, "Don't think that I have come to remove the law and the prophets. no penséis que he venido para abolir la ley y los I profetas. did not come to remove it or to abolish it, No he venido a abolirla, but to fulfill it." sino para cumplir. So in Romans chapter 4, En Romanos capítulo 4, the Bible says in verse 12 la Biblia dice en el versículo 12, that we should follow in the footsteps of our father Abraham. nosotros debemos seguir las pisadas de la fe de nuestro padre Abraham. This was the one who understood the revelation of the tithe. Este fue el que entendió la revelación del diezmo. And if it was good for Abraham, Y si era bueno para Abraham, it will be good for us. será bueno para Not nosotros. because of the law, No por la ley, but because of our faith in God. sino por nuestra fe en Dios. As an acknowledgement that we are grateful to God. Como un reconocimiento de nuestro agradecimiento a Dios. Later on, we see in the case of Paul, Luego vemos en el caso de Pablo, he used this pattern of tithing él usó este patrón de diezmo in 1 Corinthians chapter 9, en 1 de Corintios capítulo 9, Galatians chapter 6. Gálatas capítulo 6, Read also 1 Timothy chapter 5. también lean Timoteo capítulo 5, That in the same way that the priests in the Old Testament que de la misma manera que el sacerdote del Antiguo Testamento received their sustenance through the tithes from the Reci- people, recibían su provisión a través del diezmo del pueblo, now the ministers of the New Testament ahora los ministros del nuevo pacto would also receive their sustenance también van a recibir su sustento through the tithes of the people. a través de los diezmos del pueblo. And so we see this even in the beginning of the church in the Bible. Y lo podemos ver aún en el principio de la iglesia en la Biblia. This was a teaching that the church held to. Esto es una enseñanza de la cual la iglesia se apropió. One of the problems that we have here in Cornerstone Uno de los problemas que tenemos aquí en Cornerstone, is none of the 5 pastors take salary from the church. ninguno de los 5 pastores toman sueldo de la iglesia. And so many assume the church is doing okay financially, Entonces asumen que la iglesia le está yendo bien financieramente and they don't feel the obligation to be faithful to the Word of God. y no sienten la obligación de ser fieles a la palabra de Dios. And so many times what happens is they just give God offerings, Y muchas veces lo que hacen es darle ofrendas a Dios and they're not faithful in their y tithing. no son fieles en sus diezmos. And that's not right in the eyes of God. Y eso no está bien delante de los ojos de Dios. We do have rent to pay in this place. Nosotros tenemos que pagar la renta en este lugar. We do have electricity bills, Tenemos que pagar la electricidad. and there are expenses to running a church. Y hay gastos
cuando nosotros estamos administrando una iglesia. Regardless of whether the pastor lives off the tithe or not, Independientemente si el pastor vive de los diezmos o no, and the Bible says they have the right to, y la Biblia dice que tienen derecho a vivir de we eso, don't do that in this church. no lo hacemos aquí en esta We iglesia. donate our salary to the church. Nosotros donamos nuestro salario a la iglesia. So the second part of giving is offerings. La segunda parte de dar son las ofrendas. Let's read about that today. Vamos a leer sobre eso hoy. In 2 Corinthians chapter 9, En 2 Corintios capítulo 9 it says, "Let each one give according to how they purposed in their hearts." dice, cada uno dé como propuso en su corazón. This is not talking about the tithes. Esto no está hablando de diezmo. This is not for the sustenance of the church. Esto no es para mantener la iglesia. It was a voluntary offering used to help the poor. Es una ofrenda voluntaria para sostener a los We also pobres. see it in 1 Corinthians chapter 16, También lo podemos ver en 1 Corintios capítulo where 16, Paul is referring to a voluntary offering donde Pablo se refiere a una ofrenda voluntaria that will be sent to the church that was in Jerusalem. para ser enviada a la iglesia que estaba en Jerusalén. We send offerings to help the church in Cuba Nosotros mandamos ofrendas para sostener la iglesia de Cuba and to help the saints in other countries, Romania, y para ayudar a los santos que están en otros países como en Rumania and in wherever there's a need. y donde quiera que haya necesidad. If the church can help, we help them. Si la iglesia puede ayudar, le ayudamos. But that was what Paul was talking about. Pero de eso hablaba Pablo. So offerings are used to help brothers and sisters in other churches. La ofrenda se utiliza para ayudar a los hermanos en otras iglesias. Let's read 2 Corinthians chapter 9, Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 9, where there's a beautiful teaching about giving with joy. donde hay una enseñanza de dar con gozo. And beginning in verse 6. Vamos a empezar en el versículo 6. 2 Corinthians chapter 9, verse 6. 2 de Corintios 9, 6. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly. He who sows bountifully will also reap bountifully. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. So let each one of you give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, you may have an abundance for every good work. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. As it is written, he has dispersed abroad, he has given to the poor, his righteousness endures forever. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Now he who supplies the seed to the sower and bread for food, supply and multiply the seed that you have sown and increase the fruits of your righteousness. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. While you are enriched in everything for all liberality, which causes thanksgiving through us to God. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. For the administration of this service not only supplies the needs of the saints, but also is abounding through many thanksgiving to God. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. While through the proof of this ministry they glorify God for the obedience of your confession to the gospel of Christ and for your liberal sharing with them and all men. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. And by their prayer for you, who long for you because of the exceeding grace of God in you. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Thanks be to God for his incredible gift. Gracias a Dios por su don inefable. So we see how the church was motivated in these verses. Podemos ver cómo la iglesia estaba motivada en estos versículos. Every farmer who plants something Todo agricultor que siembra
siembra algo, has an expectation that there's going to be a harvest. tiene la expectativa de que va a haber una cosecha. And so this is talking about not tithes, but offerings. Esto no está hablando de las ofrendas, sino de los diezmos, sino de las ofrendas. So when we tithe to the church, Cuando nosotros diezmamos a la iglesia, it's not because we want something in return. no es porque queremos algo en retorno, It's because we understand we have a responsibility. sino porque entendemos que tenemos una responsabilidad, Because this is where we're being fed spiritually. porque aquí es donde estamos siendo alimentados And so espiritualmente. we're called to care for the place that we're being fed Y nosotros estamos llamados a atender el lugar donde estamos siendo alimentados and for the needs of the church. y por las necesidades de la But iglesia. offerings are like seeds. Pero las ofrendas son como semillas. So here's the problem that I find. Entonces este es el problema que yo encuentro. Many people give, Mucha gente da and there's nothing wrong with giving. y no hay nada malo en dar, And sometimes we give to other groups, y a veces le damos a otros grupos, other ministries, a otros where ministerios. we find out that somebody's doing something good some other place, Cuando vemos que alguien está haciendo algo bueno en otro lugar and we want to participate and bless them, y queremos participar y ayudarlos, and there's no harvest y no hay ninguna cosecha of that offering. de esa ofrenda. That's not the way that we should think. Esa no es la manera que debemos pensar. We should have an expectation Debemos tener una expectativa that if we give an offering, de que si damos una ofrenda, then there's an expectation that that seed is going to multiply and there's going to be a harvest. de que esa semilla se va a multiplicar y vamos a tener una cosecha. This is what we just read, Eso es lo que acabamos de leer, right? ¿verdad? So why doesn't it happen? Entonces, ¿por qué no sucede? I think I know why. Yo creo que sé por qué. Because people aren't tithing. Porque la gente no está diezmando, They're stealing from God. están robando a Dios. So God said that in Malachi. Eso lo que Dios dice en Malaquías. So they're not being faithful in their church. No está siendo fieles en su They're iglesia. giving little offerings to God. Le están dando pequeñas ofrendas a Dios, But then they want to sow somewhere else, pero quieren sembrar en otro lugar thinking, I'm going to be doing something good. God is going to bless me. pensando que están haciendo algo bueno y Dios le va a bendecir. But their life is out of order. Their Pero giving is out of su order. vida está fuera de orden, su dar está fuera de Maybe orden. not their life, but their giving. Tal vez no su vida, pero su forma de dar sí. So I believe that God establishes everything in order. Yo creo que Dios pone orden en todas las cosas. Our tithing establishes the foundation. Nuestros diezmos establecen el fundamento. When we're faithful in our tithing, Cuando somos fieles en nuestros diezmos, our church will have a greater impact in our city. nuestra iglesia va a tener un impacto más fuerte y más grande en nuestra ciudad. How many agree with that? ¿Cuándo están de acuerdo con So esto? it's logical. Es lógico, But we make up our own rules. pero nosotros hacemos nuestras propias reglas. So we say, well, tithing if I have something left over. Entonces decimos, doy diezmos si me sobra algo. Or do I tithe from my gross salary or from my net salary? O doy mi diezmo de mi salario, Grueso? no, Grueso? Yes. no, de mi salario total o de mi salario neto, After they take the taxes out. después que te sacan So these are los the arguments impuestos. that we have with Ese God. es el tipo de argumentos que tenemos. And the Bible's not going to tell you those specific things. Y la Biblia no te dice estas cosas específicas. And then when we have a family Y cuando tenemos una familia, and there's a married couple hay una pareja casada and they both come to church, y ambos vienen a la iglesia, many times we see only one of them tithes. entonces vemos que solamente uno diezma. And they say, well, that's enough. Y dicen, eso es suficiente. We're doing more than most people. Estamos haciendo más que muchos. It's true, Es verdad. but here's the formula in the Bible. Pero esta es la fórmula de la Biblia. 10% of our increase. No es 10% de nuestro sueldo. Then, above that is offerings. Y luego, más allá, eso es ofrenda. And when we give that way, Y cuando lo damos de esa our manera, offerings will bring a tremendous blessing to our entonces lives nuestra ofrenda va a traer tremenda bendición a nuestras because vidas. we're doing it in a biblical way. Porque lo estamos haciendo de una manera bíblica. Now, in these verses that we read, En estos versículos que leímos, it's not to bring the fear, but it's to bring motivation. no es para traer miedo, sino para traer motivación. So the writer here, we believe it was St. Paul. Es que el escritor de aquí creemos que fue Pablo. He was saying, thank God for his gift. Dice, gracias a Dios por su don. Your giving to other churches and to other poor families is a blessing. Su dar para otros santos y para otras familias es una bendición. And God who gave you the seed Y Dios que te dio la
semilla, He's going to multiply the Él seed va a multiplicar la semilla. because God wants you to give more. Porque Dios quiere que tú des más. So this is something that we should see as a blessing, Entonces debemos ver esto como una and bendición we don't do it out of compulsion. y no hacerlo por compulsión, We do it because we're generous, sino porque somos because generosos, we realize that God has given to porque us. nos damos cuenta de todo lo que Dios nos ha Now, dado. the last type of giving is the first fruits. Entonces la última manera de dar son los primeros frutos. And not too many people do this one. Y no muchos hacen esto. So the Bible says in Proverbs chapter 3, Dice en Proverbios capítulo 3, honor God with all of your blessings honra a Jehová con todos tus bienes and with the first fruits of your fruit. y con las primicias de todos tus frutos. And your barns will be filled with abundance. Y serán llenos tus graneros con abundancia. This is, I believe, the highest level of giving. Yo creo que esa es la manera más superior de dar. And only people that have a kingdom revelation participate in this. Y solamente aquellos que tienen una revelación del reino pueden participar de esto. Because a tithing is very clear. Porque el diezmo, eso es claro. You don't have to think or pray about it. It's 10%. Ustedes no tienen que pensarlo, es 10%. A child can figure out how much that's going to be. Aún un niño puede darse cuenta cuánto va a ser. Offerings, you have to be led by the Holy Spirit. La ofrenda tiene que estar guiada por el Espíritu Santo. But first fruits, Pero los primeros frutos, that's a whole different level. pero eso es otro nivel. I'll give you an example. Les voy a dar un ejemplo. We've been praying for a job. Hemos estado orando por un trabajo. Finally, God opens the door. Finalmente Dios abre las puertas, We get hired nos contratan and we make a decision. y hacemos una That decisión first check is for the Lord. que el primer cheque es para el Señor. That's the first fruits. Esa es la primera, esas son las primicias. Amen. Amén. The IRS sends you a refund. El IRS le manda un refund Before you spend any of it, antes de gastarse nada. you give the first portion to the Lord Usted le da la primera porción al Señor according to what God puts on your heart. de acuerdo a lo que Dios pone en su corazón. Those are some examples of the first fruits. Esos son algunos ejemplos de los primeros de los primeros frutos. frutos. In Exodus chapter 19, En Éxodo capítulo 19 it says, the first of the first fruits of your land you shall bring into the house of the Lord. dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Exodus 22:29. Éxodo 22:29 Do not delay the first fruits of your harvest. dice, no demores las primicias de tu cosecha. So people were encouraged to donate the first fruits A la gente se le motivaba a que donaran las primicias so that God will bless the rest of the harvest. para que Dios bendijera el resto de la cosecha. So I have 7 children. Yo tengo 7 The hijos. first one I gave to God. El primero se lo di a Dios I said, God, this is the first one. y le dije, Señor, este es el primero. And then he blessed the other 6. Entonces Él bendijo los otros 6. But they used to do that in the Bible. Hacían eso en la Biblia. The first fruit, the firstborn had the blessing. El primogénito tenía la The bendición. first fruits have a special blessing. Las primicias tienen una bendición. So let's go to the conclusion in our notes. Vamos a la conclusión de nuestras notas. In all of these different aspects of the Christian life, En todos los aspectos de la vida cristiana, we need to be guided by the Holy Spirit. debemos estar guiados por el Espíritu Santo We need to understand the Bible, what the Bible teaches. y debemos entender lo que nos enseña la We Biblia. must listen to the pastors and the leaders that God has placed in our life. Debemos escuchar al pastor y a los líderes que el Señor ha puesto en nuestras vidas. And even in the way that we give, there's no exception. Aún en la forma que nosotros damos, no hay excepción. We're able to listen to the teachings of the Word of God. Somos capaces de entender las enseñanzas de Dios. We're able to receive and practice many things in the Bible. Somos capaces de recibir y de entender muchas cosas en la Biblia. But there's a lot of conflict with the giving part of it. Pero entonces hay muchos conflictos en la parte de dar. God is not so interested, like I said on Sunday, in us having a list of rules to follow. Dios no está interesado, como dije el domingo, en que nosotros tengamos una lista de reglas que seguir. But God is looking at our hearts. Pero Dios está mirando nuestros corazones. And He said in Proverbs 23, Y Él dijo en Proverbios capítulo 23, my son, give me your heart Hijo mío, dame tu corazón and look
Y at my miren- ways with your eyes. y miren tus ojos por mis caminos. When we give God our heart, Cuando nosotros le damos a Dios nuestro corazón, our wallet is going to go with it. nuestra cartera también se va con él. Amen? Amén. You see that people will get into debt to buy something that they're dying to have. Ustedes pueden darse cuenta cómo hay gente que se entran en deuda porque quieren comprar algo. I'm dreaming with getting a new iPhone. Yo estoy soñando con el nuevo I iPhone, don't have the money, pero no tengo el but I'm dinero, going to finance it. pero lo voy a financiar. Imagine if you love the kingdom of God so much Imagínese si usted amara el reino de Dios tanto that you give God your heart. que usted le diera su corazón. Your wallet is not a problem. Entonces su cartera no sería un problema. So the church has to be responsible, La iglesia debe ser responsable, not just for supplying the physical needs of our assembly, no solamente sostener y apoyar las necesidades físicas de la congregación, but looking out also for the needs of the leaders in the church, the pastors in the church, sino también aquellos ministros que nos pastorean and those who are responsible for preaching and teaching the Word of God, y aquellos que son responsables de enseñar y predicar la palabra de Dios, while at the same time we're giving offerings to help the poor mientras también ayudan con ofrendas a las necesidades de los pobres or other churches that need help. o otras iglesias que necesitan ayuda. You know, when we read in 1 Timothy chapter 5, Cuando leemos 1 de Timoteo capítulo 5, there are people who should be on that list to receive help from the church. hay gente que deberían estar en esa lista para recibir la ayuda de la iglesia. And there are people who should not receive help from the church. Y hay gente que no deberían recibir ninguna ayuda de la iglesia. It also tells us that if somebody who is needing help has family, También nos dice que si hay una persona que está en necesidad y tiene familia or they're able to work, o tiene la posibilidad de trabajar, that person really doesn't need help. realmente esa persona no necesita ayuda. And besides that, the Bible teaches that there's a moral standard También la Biblia nos enseña que hay un estándar moral before we give to help somebody. antes de dar para ayudar a alguien. And then when it refers to according to how you purposed in your heart, También cuando se refiere a cómo propuso en su corazón, that means the amount of how much you are going to give in the offering. esto se refiere a la cantidad que va a dar en la ofrenda. But then everything, the collection was given to the church. Pero luego la colecta se daba a la iglesia, And the church would then give it to where there was a need. entonces la iglesia entonces la daba donde había necesidad. What we don't see in the Bible Lo que no vemos en la Biblia is people giving directly to other individuals. es la gente dándole a otros When individuos. we give privately to people that have needs or projects and things, Cuando nosotros damos privadamente a personas que tienen proyectos o it's necesidades, not a sin, but it can create problems. no es un pecado, pero puede causar problemas. It could bring too much attention to ourselves. Puede atraer mucha atención a nosotros It mismos. does not glorify the church. No glorifica a la iglesia, It does not glorify God. no glorifica a It Dios, glorifies the individual. glorifica al So individuo. many times what happens, at least in this church, Muchas veces lo que sucede, por lo menos en esta iglesia, somebody comes up and says, listen, I know this family, I just heard that they have a tremendous need. vienen y dicen, mira, yo conozco esta familia y sé que tienen una gran necesidad And I want to give a contribution for that need. y yo quiero dar una contribución para esa So necesidad. they give to the church, Entonces dan a la and iglesia, then the church gives that money to the person. entonces la iglesia da a esa familia And it comes from the church. y viene de la iglesia. Now that person is grateful to the church and to God. Entonces ahora esa persona es agradecida a la iglesia y a And Dios they don't take the glory for themselves. y no toman la gloria para sí mismos. So this is, I think, the best way to do it. Yo creo que esa es la mejor manera de hacerlo. In Acts chapter 20, En Hechos capítulo 20, the Bible says, I have been taught in all things, la Biblia dice, he sido enseñado en todo, I have worked in such a way, he trabajado en esta manera. and you should give to those in needs, Si se debe ayudar a las necesidades and remember the words of the Lord Jesus, y recordar las palabras del Señor Jesús, that it's more blessed to give than to receive. que más bienaventurado es dar que recibir. In Luke chapter 6, En Lucas capítulo 6, Jesus said, give and it will be given. Jesús dijo, dad y se os dará, Good measure, pressed down, medida buena, apretada, overflowing, remecida, because in the same measure that you give, you shall receive. porque de la misma manera que das, de la misma manera recibirás. Philippians chapter 4, Y en Filipenses capítulo 4, I am not looking for offerings or gifts, no es que busque dádivas, but I am looking
for fruit that is abounding on your behalf. sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Because all that I have received, Porque todo lo que he recibido, I have abundance. tengo I abundancia. am already full. Estoy lleno. I have already received. También lo he recibido. But there is a fragrant aroma, Pero hay un olor fragante, an acceptable sacrifice, un sacrificio acepto, pleasing to the Lord. agradable a He was Dios. talking about an offering that they had sent him. Él estaba hablando de una ofrenda que se le había He enviado. was saying, I don't need it, Dijo, yo no lo necesito, but you sent it, pero ustedes lo enviaron and this is a sweet smelling fragrance to the Lord, y esto es un aroma agradable y dulce al who will Señor, supply everything that you lack que suplirá todo lo que os haga falta according to his riches in Christ. conforme a sus riquezas en gloria. We cannot outgive God, Nosotros no podemos darle más a Dios and we have to pray more about this, y tenemos que orar más acerca de because esto. I believe we need to keep the standard of God Porque yo creo que nosotros tenemos que mantener los estándares de Dios so that God will fulfill his promises to us. para que Dios pueda cumplir sus promesas en nosotros. And God is a God of order. Y Dios es un Dios de orden. A few years ago, I was on a mission trip, Algunos años atrás yo estaba en un viaje misionero. and a pastor was preaching to a very large church, Un pastor estaba predicando a una iglesia grande because the week before, porque la semana anterior somebody who had an international television ministry una persona que tenía un ministerio internacional de televisión had been discovered to be in terrible sin. había sido descubierto en un pecado terrible And this guy was world famous. y esta persona era famoso And mundialmente. it was a terrible thing that happened in the body of Christ. Fue algo terrible que pasó en el cuerpo de Cristo And the pastor was angry. y el pastor estaba enojado. And now he wasn't angry at the other pastor. Él no estaba enojado con el otro pastor, He was angry at people in his church. él estaba enojado con la gente de su iglesia Because many of the people will come late to their church porque mucha de la gente llegaban tarde a su iglesia because they stayed home and watched that television church first. porque that television primero se ministry. quedaban en su casa viendo primero esa iglesia internacional en la televisión. This was before you could record programs Eso on era television. antes de lo que se podía grabar en la televisión. So they would stay home, watch that minister, Entonces se quedaban en casa, miraban ese ministro and then come to church late. y luego llegaban a la iglesia tarde. And not only that, Y no solamente eso, they would send tithes and offerings to that pastor. le mandaban los diezmos y las ofrendas a ese otro pastor, So they were tithing estaban diezmando to somebody else and not to their church. a otra persona y no en su iglesia. But then they will bring their kids to church, to Sunday school, and then they will come to church. Pero entonces sí traían a sus hijos al estudio dominical y venían a la iglesia. And that pastor said, for so many years, Y ese pastor dijo, por tantos años I've been serving faithfully. yo he estado sirviendo I fielmente. haven't taken a salary from this church. Yo no he tomado salario de esta iglesia. We have poured our lives out. Nosotros hemos derramado nuestras vidas. You know my testimony. Tú conoces mi You know testimonio. my marriage and my children. Tú conoces mi matrimonio y mis hijos. But some of you have been sending your money to that ministry. Pero algunos de ustedes han estado enviando su dinero a ese otro ministerio. And you did not know his Y testimony. ustedes ni siquiera conocían el testimonio de You él. didn't even know his wife. Ustedes ni conocían su esposa. You didn't know the marital problems they Ustedes had. ni siquiera conocían los problemas matrimoniales que tenía. You were sending money to somebody and you did not know their fruit. Ustedes estaban enviando dinero a alguien y ni siquiera conocían su fruto. But you knew my fruit. Pero ustedes conocían mis And frutos this is what happens. y esto fue lo que sucedió. Now I hope that you will come on time to church. Ahora espero que ustedes lleguen temprano a la iglesia. Stop sending your money other places. Deje de estar mandando su dinero a otros lugares. You know our testimony. Ustedes conocen su testimonio. I've never seen a pastor so angry. Yo no había visto nunca a un pastor tan enojado And it wasn't angry because of what happened. y no estaba enojado por lo que había sucedido. It's because sometimes church people don't have their giving in order. Y era porque algunas veces la gente en la iglesia no tienen su dar en orden. So the church is struggling Entonces la iglesia está pasando trabajo and the people aren't giving y la gente no está dando because they make up their own rules. porque ellos hacen sus propias reglas. But the Bible is very clear. Pero la Biblia es muy clara. This is not a church where we believe in the prosperity gospel. Esta iglesia no cree en el Evangelio. evangelio de prosperidad, Even though it's based on biblical truth. a pesar de que está basado en Verdades bíblicas. verdades bíblicas. But I do know this, Pero sé esto, that people in this church that are allowed to be in leadership que personas que pueden estar en el liderazgo in esta iglesia en esta iglesia
will not be allowed to be in leadership in another church. no estarían en liderazgo en otras iglesias. Because I know churches in Miami Porque conozco iglesias en Miami that before you become a leader, que antes de ser líder, you have to show your tax return. ustedes tienen que enseñar el retorno de sus taxes. They have to know how much you make Ellos tienen que saber cuánto usted to hace see if you're being honest in your giving. para saber si usted está siendo honesto en su dar. Then you can serve in leadership. Entonces puede servir en el liderazgo. We don't want to do that. in Nosotros this no place. queremos hacer eso. We want to be led by the Holy Spirit. Nosotros queremos ser guiados por el Espíritu We Santo. want to trust each other, Nosotros queremos confiar los unos a los but we want to otros, be faithful to pero God. queremos ser fieles a Dios. And so giving in church is an important part of the Christian life. Entonces dar en la iglesia es una parte importante de la vida del cristiano. Amen. Amén. After we finish, we can have time for questions. Luego que terminemos podemos aceptar preguntas, But let's stand and close in prayer. pero vamos a cerrar en oración. Remember, we'll have a graduation on Sunday. Recuerden, tenemos graduación el domingo. If you haven't signed the attendance in the back, please sign. Si no se han anotado en la lista, por favor firmen. You have from now until Sunday to turn in your exams if you're missing any of the exams. Tiene de aquí al domingo para entregar sus exámenes si le falta alguna clase. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. Your word is a double-edged sword. Tu palabra es una espada de doble filo. It cuts our hearts. Corta nuestros It corazones. cuts deep sometimes. A veces corta profundo, But because you want to bless us. pero porque tú quieres You don't bendecirnos. want us to miss out on anything Tú no quieres que nosotros nos perdamos de nada here on earth aquí en la tierra or in eternity. o en la eternidad. Teach us how to give, being led Ayúdanos, by the Holy Spirit. ayúdanos a dar y dirígenos por tu Espíritu Help Santo. us to be faithful Ayúdanos a ser fieles in everything that we do, en todo lo que hacemos, including in our giving, incluyendo nuestro dar. because you want us to have a full harvest. Porque tú quieres que nosotros tengamos una cosecha completa. In Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús oramos. And everybody says, Y todos decimos, amen and amén amen, y amen. amén. You may be seated. ¿Pueden sentarse? Amen. Any questions tonight about ¿Alguna this? pregunta esta noche?